escuchas Radio Giralda, en el 88.0 FM. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste, presentado por Antonio Martínez Buza, emprendedor y consultor financiero. Programa sobre cómo entender las finanzas desde cero e incorporarlas a tu día a día. ¿Cuánto cuesta mi hipoteca? ¿Qué necesito para montar un negocio? ¿Cómo me va a salir mi declaración de la renta? Todas estas preguntas las comentamos en nuestro día a día y no sabemos por dónde empezar. Todas las respuestas a estas preguntas y otras muchas más en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Todos los jueves de 12 a 1 del mediodía en Giralda FM 88.0 FM Sevilla, giraldafm.es y Facebook Live. Buenas tardes, hoy ya llegando al final de temporada tenemos a la segunda parte de los tres mejores programas que vamos a hacer en toda la temporada. Hoy en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Es un programa para mirar al cielo porque siempre hay tiempo para mirar al suelo. Hoy es Yellow Day, hoy es el día más feliz del año. Y hoy vamos a hablar con Manolo Guerra, un hombre con un amplio currículum enfocado en el mundo de la fiscalidad y el tributario, y vamos a hablar de las cosas que más tristeza le da a la gente, que es la fiscalidad y las declaraciones a pagar. Bueno, Manolo es profesor de la Universidad de Sevilla de Tributario. Por aparte es un hombre del mundo de la empresa, también tiene su proyecto de máster en fiscalidad y procedimientos tributarios con Maguesde. También está en el Colegio de Economistas, ¿no? Bueno, ahí he hecho intervenciones puntuales, no vale. En el Colegio de Economía. Entonces hoy vamos a hacer un programita enfocado a eso. Todo el mundo quiere saber de fiscalidad, todo el mundo quiere saber como las artimañas. Yo siempre me quedo con una formación que recibí de un abogado de Garrigue que nos dijo: si pensáis que los abogados estamos para hacer cumplir la ley, no podéis estar más equivocados. Nosotros estamos buscando la vertical y por donde poder entrar para que el cliente se ahorre lo máximo posible. Entonces hoy vamos a hablar en dos partes. Primero de figuras que quizá la gente desconoce un poco, y después hablaremos, que al final esto es un programa también enfocado al mundo de la inversión. Vamos a ver de lo que más le gusta a un español medio, que es invertir en ladrillo, cómo te afecta la fiscalidad del ladrillo. Entonces, Manolo, háblanos, por ejemplo, como modo de introducción, los patrimonios protegidos, figuras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con vosotros este rato. A ver, los patrimonios protegidos. Yo me confieso un enamorado de los patrimonios protegidos. Yo creo que es una figura tremendamente interesante y bueno, no lo suficientemente reconocida, ¿no? Porque no hay muchos patrimonios protegidos en España. ¿De qué va? ¿Para qué sirve un patrimonio protegido? Bueno, es una herramienta al servicio de las familias que tienen un miembro discapacitado. Un miembro de la familia tiene una discapacidad, entonces es una potentísima herramienta de ahorro fiscal para la familia. Pero también es lo que comentábamos al principio del programa, que la gente no asocia la discapacidad con lo que con el extremo de que puede ser una enfermedad rara, sino a lo mejor una minusvalía que sea reconocida, como por ejemplo de haber tenido un accidente de tráfico. Sí, claro. Tú simplemente con tener la discapacidad. Es cierto que para poder constituir un patrimonio protegido, que ahora veremos cómo se constituye y los beneficios fiscales que genera, tienes que tener una discapacidad mínima del 65% si es física, o sea que estamos hablando de un caso de cierta gravedad, o 33% si es psíquica. ¿Vale? Entonces una persona que tenga, bueno, pues el certificado del inserso con ese grado de discapacidad, la familia puede beneficiarse de las deducciones que esto genera. Entonces, ¿esto a quién va dirigido principalmente? Bueno, pues a todas esas personas que conocemos que tienen un miembro en la familia
con una discapacidad. Esto que vamos a comentar hoy les puede beneficiar enormemente. Vale, Sí. porque cuando hablamos también de familia, ¿hablamos de núcleo familiar unido o engloba a todo el ámbito familiar? Por ejemplo, un tatarabuelo. Un tatarabuelo, o... el tatarabuelo te llama para allá que para acá. No, a lo mejor es el que provoca no. que se pueda hacer patrimonio protegido. Mira, la familia es cónyuge, el concepto de familia en patrimonio protegido es cónyuge y familiares hasta el tercer grado inclusive. El tercer grado inclusive es tío, sobrino, o en línea recta pues sería padres primer grado, Abuelo segundo. abuelo segundo. Pues mira, casi llegamos al tatarabuelo. Por uno. Nos hemos quedado aún En el minuto 90 marca la... aún en la boca, nos hemos quedado. Entonces, venga, vamos a ver. Vamos a suponer que yo conozco a alguien que tiene un familiar, por ejemplo, su hijo, su padre, su madre con una discapacidad. ¿Qué debe hacer? Constituir un patrimonio protegido. ¿Cómo se constituye un patrimonio protegido? Tú vas a la notaría, es lo más simple del mundo. Vas a la notaría y dices, buenos días, quiero constituir un patrimonio protegido. Ya está. Te lo constituye el notario. Sobre la marcha. Bueno, hombre. Hay que pedir cita previa. Hay que pedir cita y hay que firmar. Pero se eleva a escritura pública y ya está. O sea que es una cosa que no tiene un coste especial, no hay que inscribirlo en ningún registro, no hay que hacer nada. Entiendo que tendrá que tener a lo mejor una cuenta asociada. Lógicamente hay una cuenta asociada para hacer las aportaciones y demás. Otra cosa importante es quién constituye el patrimonio protegido. ¿Quién es el que va a la notaría? Sí. Vamos a ver, si la persona discapacitada tiene plena capacidad de obrar, pues lógicamente él. ¿No? Y tú puedes tener una discapacidad física, pero bueno, pues, en lo que se refiere a las decisiones, pues tú eres absolutamente autónomo, independiente y libre, ¿no? Entonces ahí lo tienes que constituir tú. Nadie te puede imponer un patrimonio protegido. Que te calles. Aquí queremos hacerle la llaga haciendo, de cualquier manera. Que te lo constituyo. Entonces, en principio, la persona discapacitada, si no, pues quien tenga su representación legal. Representación legal. Si es un niño, por ejemplo, pues su padre, su madre. Se constituye por escritura pública. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a ver, todas las familias con un miembro discapacitado tienen muchos gastos, ¿no? Bueno, pues el enfoque que hay que darle a esto es, antes de gastar, papá, mamá, antes de pagarle al fisio, antes de pagarle a la clínica tal, antes de comprarle al niño una silla de ruedas, antes de gastar, mete el dinero en la cuenta del patrimonio protegido. Claro, yo ayer, por ejemplo, hablaba con un cliente porque a mí, por ejemplo, también me llamó mucho la atención de una de las deducciones que hemos visto también en el máster este año, que es la de mantenimiento de hijos a padres. Y al final, porque la casuística habitual es que en esa cena del 24 de diciembre que estás con la familia, estás viendo que a lo mejor tus padres están pasando una mala racha y le estás diciendo, papá, mamá, si os hace falta dinero, lo podéis pedir que yo os lo dejo. Eso, y que tus padres te denuncien por lo civil intentando hacerlo Sí, legal, entre comillas. Pero eso sería otra... Sí, me refiero, pero que va en la misma línea. es la misma línea, pero Ujú. que si tú, por ejemplo, es solo pasar el trámite de que tus padres hagan esa denuncia, tú ya tienes la exención también por esa parte de como máximo 10.000 euros al año. Ahora si quieres... No, bueno, eso no serían 10.000 euros, o sea, ahí no habría límite. Ah, no tiene límite. Ahora si quieres explicamos esto. Entonces, Vale. volvemos al patrimonio protegido, si te parece bien. ¿No? Tú Sí, eres sí. tú eres aquí el que manda. Pocas veces me han dicho eso, ¿eh? Aquí sí. Los padres, antes de hacer el gasto, decíamos, no, antes de pagar al fisio, antes de pagar, que metan el dinero en el patrimonio protegido. Y el pago en la cuenta. Y el pago se hace Desde la cuenta desde del esa patrimonio cuenta. protegido. Eso. ¿Y eso qué sentido tiene? Que las aportaciones que hacen los familiares al patrimonio protegido son deducibles de la base imponible, como si fuese un plan de pensiones. Al 100%. Al 100, bueno, hay un límite. Vale. ¿Mm? Pero fijaos qué maravilla. O sea, si yo gasto directamente, yo soy padre de un hijo discapacitado. Si yo gasto directamente y le pago al médico, o compro las medicinas o le compro la sillita de ruedas, yo ahí no me deduzco nada. Por eso no tiene desgravaciones. Es verdad que hay muchas desgravaciones por el hecho de la discapacidad, pero vinculadas al gasto no. Si yo paso el dinero
por la por el cuenta del patrimonio protegido. Como la aportación es deducible, pues al final me estoy deduciendo el gasto. Claro, claro. ¿Qué límite hay? 10.000 euros. Fijaos, 10.000 euros de la base imponible. Por cada aportante, o sea que si el padre aporta 10.000 y la madre aporta 10.000, pues se deducen 10.000 cada uno. Eso es bastante, ¿no? O 20.000 a una unidad familiar, que también, ¿eh? Bueno, sí, sería si el padre aporta 10.000 y van 20.000 euros a la deducción, con un máximo para el conjunto de los aportantes de 24.250. O sea que hay un límite individual y un límite colectivo. Un límite individual para cada aportante y un límite colectivo para el conjunto de los aportantes. Claro, lo que no te puedas deducir un año, porque a lo mejor te has pasado, te lo deduces los 4 años siguientes. O sea que tampoco lo pierdes. Eso es. O sea que al final el patrimonio protegido como figura fiscal enteriza tiene los 24.200, hemos dicho. Hasta 24.250 el conjunto Eso, que si tú, por ejemplo, has aportado 10.000 euros, esa pérdida que tú acumulas esa deducción que tú acumulas el primer año, la puedes ir solapando para años futuros, ¿no? Vamos a suponer que yo aporto 20.000. Imagínate que yo aporto 20.000. Me he pasado, he aportado 10.000 más de lo que me puedo deducir. Bueno, pues no pasa nada. Me deduzco 10.000 este año y 10.000 euros el año que viene. Ya está, tengo 4 años para acumularla. Una cosa muy importante es que las aportaciones hay que hacerlas también por escritura pública. Esto mucha gente se despista y esto es fundamental. Que no vale solo con hacer transferencias. No basta con meter el dinero, es decir, que lógicamente ahí lo que harás es una aportación anual. Claro. Que no es que tú digas, uy, que me han sobrado 5 céntimos del fosquito, lo voy a meter en el patrimonio protegido. No, porque tienes que ir a la notaría y elevar eso a escritura pública. Una aportación anual de 10.000 euros. Sí, al final es más o menos como llevar las cuentas de una sociedad. Tienes que ir más o menos haciendo Eso como un libro contable, y en el libro contable a lo mejor del año elevarlo a escritura pública, y eso es lo que le corresponde a la mayoría de gente que haya hecho Entonces, las aportaciones. Esto es una maravilla, hombre, es verdad que hay que tener dinero. ¿En qué sentido digo que hay que tener dinero? Hombre, que para tú reducir la base imponible necesitas base imponible. Claro. Eso es. Sí, bueno, pero al final la discapacidad no es solo de pobre. Me refiero que no, también habrá... Hombre, que si tu base imponible ya es muy baja y al final no pagas nada, constituir un patrimonio protegido es como comprar un Ferrari para ir a comprar pan. No sirve para eso. Ahora, si tú tienes base imponible susceptible de ser reducida y tienes estas circunstancias, tienes un familiar discapacitado, no lo dudes. Vamos, de verdad, no lo dudes. Porque la minusvalía psíquica, ¿cuánto hemos dicho que era? 33. 33 de discapacidad psíquica. Mira, los patrimonios protegidos, Antonio, se crearon en 2003, que no es una cosa nueva, ¿eh? No, es como por ejemplo los PIA. Tú ahora ves anuncios de PIA en la Caixa, te los ofrecen. Vamos, yo principalmente que también me dedico a eso, y eso estamos hablando desde que el año 2024. Eso. Pero la Constitución inicial la tiene en el 2007. O sea que al final es algo que tiene que ver alguien que, como en este programa, que destape la manta y diga, señores, que esto existe. Eso, que existe, y hay muy pocos patrimonios protegidos. Hay una leyenda negra, cuidado, que en esto quiero poner especial énfasis, porque puede hacer que haya gente que se retraiga a la hora de constituir un patrimonio protegido, ¿no? Una leyenda negra que dice lo siguiente. Dice, si tú metes dinero, por ejemplo, en 2024, ¿no?, en un patrimonio protegido, ese dinero, vamos a suponer que yo meto 10.000 euros en 2024, ¿no? Ese dinero no puedes disponer de ese dinero ni en 2024 ni en los 4 años siguiente. O sea que 5 años parece que el dinero se va a quedar inmovilizado. Entonces hay mucha familia que dice, oye, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese pulmón financiero para aguantarlo. Bien, eso es mentira. Eso no es así. ¿Por qué? Porque aunque parece que el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice eso, que el dinero no es disponible en el año de la aportación y los 4 años posteriores, el artículo 7 el artículo 5. El artículo 5.2 de la Ley de Patrimonios Protegidos dice: no se considera disposición del dinero el uso del dinero para atender las necesidades vitales de la persona discapacitada. Sí, que al final si tú haces buen uso del dinero, no hay ningún problema. Claro.
Lo que no puede es meter dinero en un patrimonio protegido y gastártelo en el bingo. Tiene sentido, ¿sabes? ¿Verdad? Ahora, si lo utilizas para satisfacer las necesidades vitales de la persona, no hay ningún problema. El dinero es disponible perfectamente. Claro. Guay. Y una pregunta que podría, porque a lo mejor alguien se lo está planteando. ¿Y esas aportaciones en la persona discapacitada no tienen ningún efecto? Siempre que no aportes más del límite, está exento para él. Claro, que si te superas, pues si pasas del límite, para eso en rendimiento del trabajo. No, y serían sucesiones y donaciones. Ah, sucesiones y donaciones. Bueno, que también dentro del límite es barato. O sea, que tú, la estrategia ¿cuál es? Pues yo, padre, aporto 10.000 euros, la madre aporte 10.000 euros, o bueno, el vínculo que sea, ¿no? Guay. Entonces, otra yo cosa... lo recomiendo absolutamente. Vamos, Hombre, a ver, está muy bien, porque al final, si tú... Esto se trata al final de darse cuenta, porque si tú, por ejemplo, es como si tú tienes la posibilidad, que es lo que hablaba antes, de absorber un gasto, que eso no se queda en ningún lado, Hombre, claro. se queda en un limbo fiscal. Claro. Y encima, vamos a suponer que tú eres una renta que tiene 44.000 euros al año. 44.000 euros al año ya te toca pagar sí o sí. Claro. Ahí ya no hay escapatoria. 44.000 euros al año estamos hablando de que ya eres como un rango que a lo mejor es medio directivo ya de algún sitio. Mira, con uno así, calculando por encima. Evidentemente esto me estoy tirando de la moto. Pero yo calculo que si tú quitas 10.000 euros con una base imponible de 44.000 euros, pues tú te estás ahorrando entre 2.500 y 3.000 euros en la factura final. Claro. Claro, perfectamente. Vamos, incluso si, por ejemplo, eres una persona con un primo, por ejemplo, que tiene una especie de discapacidad. Eso no te sirve porque es cuarto grado. Ah, primos no. Primo no. Ah, tercer vale. grado. Vale. Nos quedamos entonces... Al primo me arrimo, pero no... Bueno, pero sobrino sí valdría. Sobrino sí. Pues, por ejemplo, tienes un sobrino y tú eres una persona que trabaja en el Amazonas con cierta inestabilidad y tú, por ejemplo, tienes 2 o 3 pagadores en el año, que esa es una de las mayores putadas que yo he visto en este año haciendo renta, de que tú eres un pobrecito que tienes la mala suerte de haber ganado 24.000 euros con 2 o 3 pagadores, que te va a tocar pagar sí o sí en el 100% de los casos. Esto te puede venir muy bien para tú hacer una aportación a final de año y curarte en salud. Hombre, lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa que tiene que ser tu propia, a ver, si tú quieres mucho a tu sobrino, ten en cuenta que el dinero se lo das a tu sobrino. Sí, pero al final es como, por ejemplo, lo de las ONG. Yo lo veo al final, el socialismo y las ONG es lo mismo, solo que el socialismo por parte del gobierno no tiene control y tú, antes de pagar 1.700 euros en la casilla de la iglesia, pues se lo das a tu primo si te va a tocar pagar en el mismo modo. Sí, pero no es... A ver, la deducción no va a compensar la donación que tú haces, ¿entiendes? Sí. Como no te deduces el 100%, que no es para dárselo a Hacienda, se lo doy a mi bueno, primo, pero no es así. aunque sea un pequeño porcentaje, eso. a lo que te puedas agarrar... Pero bueno, ¿eh? ahí en términos económicos, ¿eh? Otra cosa son los términos personales, familiares, afectivos, tu generosidad... Pero en términos económicos, ahí sí saldrías perdiendo. Pues claro, es más la donación que le haces es que tú le estás regalando dinero a tu primo, claro. Entonces ahí pierdes más. A menos de que Pero claro, si es tu hijo... A menos de que tú seas fisioterapeuta y le puedes y le vayas a hacer las facturas por otro lado. Si te parece, explicamos lo que dijiste antes de... Sí, lo de la donación no la donación, sino el mantenimiento de hijos a padres. Vamos a ver, lo que comentaba Antonio es lo siguiente, es algo que realmente no se suele hacer y se puede hacer. Vamos a ver. Vamos a suponer que somos 3 hermanos y cada uno pues ponemos dinero en común porque nuestro padre o nuestra madre pues tiene que ser atendido y hay que pagar a una persona que está todo el día con esa persona. Y yo estoy pagando, pues, yo qué sé, 500 euros al mes para de mantenimiento. En fin, de atención, ¿no? A las personas, a esa persona mayor que me ha criado y ahora me toca a mí, ¿no? ¿Beneficio fiscal que se saca de eso? Ninguno. ¿Por qué? Bueno, pues como mucho vas a tener el mínimo por ascendiente, pero el mínimo por ascendiente exige que conviva contigo físicamente. Si no convive contigo al menos 6 meses, tú no tienes mínimo por
por ascendiente. O sea que si no vive todo el año contigo, al menos 6 meses, no tienes mínimo por ascendiente. Entonces no te deduces nada. Sin embargo, tú estás haciendo ahí un esfuerzo económico por ayudar a tus padres. ¿Qué se puede hacer? Convertir tu generosidad en pensión alimenticia en favor de tu padre. El Código Civil piensa en las pensiones alimenticias y piensa en ellas fundamentalmente para los hijos, ¿no? Los alimentos para hijos, que es típico después de un divorcio, ¿no? Pero también existen las pensiones alimenticias, los alimentos en favor de otros familiares. Por ejemplo, un padre, una madre o un hermano. Entonces, si tú conviertes eso en pensión alimenticia, sí te lo puedes deducir, porque la pensión alimenticia en favor de alguien que no sea tu hijo, en favor de los hijos no, pero en favor de alguien que no sea tu hijo, es deducible de la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente presentar una demanda en el juzgado, hay que presentar una demanda en el juzgado de lo civil, mediante la cual el padre o la madre solicita alimentos de su hijo. Solicita alimentos de su hijo. Cuando llegue la demanda al hijo, pues simplemente la acepta y ya está. Tú ya tienes una resolución judicial que ha convertido ese pago que tú haces en pensión alimenticia. Ya te la puedes deducir. Mira qué cosa más sencilla, para ese pago, ese esfuerzo que tú haces, convertirlo en una desgravación fiscal. Sin límite, no hay límite cuantitativo ahí. El límite es lo que tú puedas lo que tú pagar puedas y lo que te interese, claro. Bueno, son cosas sencillas, no se suele hacer, claro, porque tampoco las normativas, estos son requiebros, claro, que le haces a la normativa, ¿no? Pero bueno, para eso está, que es lo que hablábamos la antes. Creatividad fiscal, ¿no? El segundo tema de interés, que ahora mismo está de candente actualidad para gente joven y demás, que es cuando, o sea, es fácil que tú tú estás trabajando como autónomo, llevas poco tiempo y la gente ya sueña con montar una sociedad y a través de la sociedad reinvertir en bienes. Y es posible que tú, antes de tener un historial fiscal, por ejemplo, Hacienda te tire el proyecto de sociedad mercantil. No, hombre, tirártelo no. A ver, tú en definitiva lo que nos estamos planteando aquí es qué me interesa más, ¿no? Ser autónomo como persona física o sociedad cuando empiezo un negocio, ¿no? Es decir, una de las decisiones que uno tiene que tomar cuando monta un negocio, cuando emprende, una de las primeras decisiones es cómo voy a organizar esa actividad. ¿La voy a organizar en torno a una persona física, que sería yo, o voy a constituir una sociedad para esa actividad? ¿Qué es mejor? Mira, esa pregunta no tiene respuesta. Así, con carácter general, es como si tú me preguntas, ¿qué es mejor, un traje de buzo o un chaqué? Depende. ¿Qué es lo que vas a hacer esta tarde? ¿Casarme? Pues no vaya, por Dios. No se te vaya a ocurrir aparecer vestido de buzo, porque a la novia le va a dar un infarto, ¿no? Aquí pasa igual. Entonces, hay ventajas e inconvenientes que las podemos analizar ahora, si te parece bien. Las podemos analizar para que uno, en función de esas ventajas y esos inconvenientes, toma la decisión más ajustada a sus necesidades. Pero no podemos decir que empresario individual o societario es mejor una cosa que otra. ¿Qué ventajas tiene ser autónomo? ¿Qué ventajas tiene ser autónomo? Bueno, pues ser autónomo tiene una gran ventaja inicial, ahí gana por goleada. Y es la sencillez, la simplicidad, que eso es un valor, el que tú te veas liberado de la burocracia y de ese tipo de tonterías que tanto abundan en nuestra economía, para poder pensar, ¿no? Y para poder trabajar, eso es digamos que las sociedades en ese punto están más controladas y hay que justificar mucho más los gastos y hay que constituirlas, y bueno, tiene una carga burocrática enorme, te obliga a llevar los libros contables, tú te vas a tener que presentar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio, patrimonio neto, todo, y depositarlos en el registro mercantil. Hombre, todo eso hay que hacerlo. Y esto es una pregunta a lo personal, pero ¿tú crees que está justificada tanta cantidad burocrática? Ahora se me ha ocurrido también una buena pregunta, que nos quedan 3 minutos para entrar patrocinadores. Pero ¿tú crees que tanta carga burocrática en el mundo societario está justificado? ¿O es necesario? Sí, la contabilidad, si nos referimos a la contabilidad, otro tipo de carga burocrática, pero si nos referimos a la contabilidad, mira, la contabilidad no es... Tú me dices cuando me tenga que callar, tú me... Sí. Cállate, Manolo. Cállate ya, pasamos a publicidad. Yo soy muy disciplinado.
Mira, decimos que la contabilidad es una carga burocrática. No es justo considerar así la contabilidad. La contabilidad son los ojos del empresario, ¿eh? O sea, que es una carga burocrática, pero a ti, si la sabes utilizar, claro. Es que tú, mira, tú analizas un balance. El balance es una obra de arte, una maravilla. Sí. Tú analizas un balance y te das cuenta de la situación de esa sociedad. Como estudiante de contabilidad no hay nada que te dé más gustito que te cuadre un balance de situación en el minuto 59 del examen, ¿eh? Madre mía, efectivamente. Entonces, como sencillez en el negocio, autónomo. Luego hay otra gran ventaja de ser autónomo, y es que a lo mejor puedes estar en módulos. En el IRPF, pues si tú eres autónomo vas a tributar por el IRPF. En el IRPF a lo mejor tu actividad es una de las que pueden estar en módulos. Ahí también podría ganar el claro que, por ejemplo, una persona que esté en teletrabajo le puede merecer la pena estar en teletrabajo módulo. Es difícil, que depende de la actividad, ¿eh? Pero, por ejemplo, un taxista. Imagínate un taxista gana 60.000 euros al año. Vale, teóricamente, cuando tú pasas de 50.000 ya te podría interesar más una sociedad. ¿Qué va? Un taxista en módulos. Claro, si paga poquísimo. Entonces, puede ser que siendo autónomo estés mejor en el IRPF. Vamos a dar descanso, Curro, vamos a dar patrocinadores, ¿no? Ves lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Ahora Manolo nos va a dar las últimas pinceladas. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. If I'm the bad one, take a look at yourself in the mirror. If I'm the worst one, ask anybody else who they prefer. If it comes down to me and you, I think that you are the one with a bad attitude. What sort of conflict? You got no clue. Tell me, what is your problem? All this rules you spread doesn't make you feel good too.
Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Bueno, vamos con la segunda mitad, hoy de lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Hoy un programa con cariño, como el mismo cariño que tiene nuestro invitado de hoy, el mundo de la fiscalidad y el mundo de la enseñanza. Manolo Guerra, catedrático, tributario, que viene a sentar cátedra hoy hablándonos de consejitos de lo que es el mundo de la fiscalidad. Lo habíamos dejado ahí con las ganas de seguir con el tema de autónomo, persona física o autónomo societario. Eso es, autónomo versus sociedad, ¿no? Exacto. Entonces habíamos dicho que autónomo tiene, para empezar, la gran ventaja de la simplicidad, la sencillez, no hay que constituir nada, simplemente darte de alta en el censo y punto, ¿no? Y en la seguridad social, lógicamente. Segunda gran ventaja, que a lo mejor puedes estar en módulos, esa sería la gran ventaja para un autónomo. Desventaja que tiene ser autónomo, hombre, el tema de la limitación de responsabilidad, lógicamente, ¿no? Bueno, si tú constituyes una sociedad limitada, pues lógicamente tu patrimonio va a estar más protegido, tu patrimonio personal va a estar más protegido que si eres persona física, pero vamos, para arruinarte no te salva una sociedad. Claro, porque también, por ejemplo, el administrador de la sociedad puede responder, claro. Responde con lo de manera solidaria, ¿no? Mira, con la principal protección para tu patrimonio es el sentido común. Que tú no tomes decisiones. Que no seas un poco tonto a la hora de tomar decisiones. Que no seas un kamikaze. Es decir, cuando se toma una decisión empresarial, tú tienes que ponerte en lo peor. Si me sale mal, que no me destroce la vida. Ahora, si tú piensas que te va a salir bien y luego te sale mal y entonces pierdes la casa, pues entonces es que tú has cometido un fallo de cálculo. Claro. Y entonces, vamos, dichas estas cuestiones que hemos comentado al principio, el gran problema que tiene el impuesto sobre la renta, que es el que pagan los autónomos, que es un impuesto progresivo, ¿no? Es decir, un impuesto progresivo que significa que cuanto más gano, más pago, no significa eso. Un impuesto progresivo significa que cuanto más gano, mayor es el porcentaje que se lleva Hacienda. Es decir, que si yo gano, por ejemplo, 10, pues pago 15%. Si yo gano 20, pues pago 20%. Si yo gano 25, pues pago 30%. Y el tipo va subiendo y llega al 50% en España. Depende de la comunidad autónoma. Entonces llega un momento, si tú eres autónomo, desde el punto de vista fiscal, llega un momento que te va a interesar ser sociedad. ¿Por qué? Porque estás tributando por encima del 23%, que es el tipo fijo normal ahora mismo en el impuesto sobre sociedades, ¿no? Entonces, si tú eres autónomo, pues tienes que ir mirando siempre tu tipo medio de gravamen en el impuesto sobre la renta. Cuando el tipo medio de gravamen, en función de lo que ganes, ¿no?, ya esté por encima del 23%, pues ya es el momento de que te plantees fiscalmente constituir una sociedad. Ese momento, ¿en torno a qué cantidad llega? Eso es que depende, porque el impuesto sobre la renta es un traje a la medida. Entonces, como hay tantas circunstancias personales, familiares, de todo tipo que van a incidir en el tipo medio de gravamen, no se puede decir con carácter general. Pero vamos, en torno a 50.000 euros ya empiezan las alarmas. Que te lo debes de ir ya tienes que estar pendiente. Mientras tú no llegues a un beneficio, a una base imponible de 50.000 euros, quédate tranquilo, que lo normal es que no estés por encima del 23. Cuando pases de esa cantidad, pues ya debes estar mirando el tipo. De todas maneras, también a través de haciendo también de las pocas buenas cosas buenas que tiene también hechas, que tiene un simulador que con una persona técnica en el mundo fiscal te puede ir haciendo las cuentas para tú más o menos ir viendo por dónde vas a ir tirando. Efectivamente, tú tienes el renta web simulador, pero claro, tienes que saber para meter las cantidades bien. Yo tengo una pregunta antes que te voy a hacer, Manolo, porque esto es algo que yo me he dado cuenta con el máster. ¿Tú crees que para todo el esfuerzo que tiene o desempeña Hacienda en perseguir el IVA, merece la pena que el IVA esté en funcionamiento como impuesto? Hombre, sin el IVA el Estado no podría vivir. Vamos, tiene una capacidad recaudatoria brutal. Si tú a los estados de nuestro entorno, estados de la Unión Europea y otros similares que tienen IVA, le quitas los ingresos de IVA y se acabó la sanidad, se acabó la formación, la enseñanza, se acabó todo. O sea, que al final, por ejemplo, también
cuando un autónomo, por ejemplo, persona física, que estamos hablando aquí en la flexibilidad y la sencillez, ellos, por ejemplo, están muy centrados en intentar ahorrarse IVA, pero no cree, quizás es mejor que aprendan como a las 4 o 5 deducciones buenas. Pero te digo una cosa, Antonio, el IVA para los empresarios, no para los consumidores finales. El IVA para los empresarios muchas veces es más una cuestión psicológica que real. Eso. Porque ellos se deducen el IVA que soportan y solamente ingresan la diferencia entre el IVA devengado, el IVA que repercuten y el IVA que soportan. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, que cuando tú cobras, pues digamos que te apropia, le coges cariño. No, hombre, también, total de la por factura, ejemplo, ¿no? en el pequeño autónomo, te lo digo yo como autónomo también, cuando tú estás accediendo a un negocio o estás empezando, el IVA te resta competitividad. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, al final tú entras a competir con un precio bajo por querer hacerte un pequeño hueco en el mercado, y tú de ese pequeño precio, tú lo estás fijando como a ojos de buen cubero, pero claro, tú tienes que tener en cuenta que el 20% lo llevas tú dentro de ese mismo precio. Entonces, si tú, por ejemplo, me lo invento, por ejemplo, mi pareja tiene una tienda de productos de estética. ¿Está en recargo de equivalencia? No, porque es mayorista. Ah, es mayorista. Pero si tú, por ejemplo, bueno, incluso si fuera minorista con el recargo de equivalencia, si tú vendes, por ejemplo, un labial o un rímel, para que todo el mundo lo entienda, a 14 euros y el beneficio son 4 y de esos 4 ya le tienes que meter bocado de parte del 20%, claro, ahí hay un punto en el que vender ese producto como tal no te merece la pena. Sí, hombre, claro. El IVA hay que cobrarlo y sin IVA seríamos más felices. y más competitivos, claro que sí. Pero podríamos vivir sin el IVA, como están organizadas estas sociedades. Otra cosa es que, bueno, pues llevemos a cabo una reforma de... Claro, que resumen al final se vuelca esto. A España le hace falta una reforma en general. Claro, si tú reduces el gasto público y eso, pues se podrían bajar los impuestos. Ahora, queremos bajar el gasto público con todo lo que eso implica, es que eso ya es, bueno, el modelo de Estado. Ahí hay una cuestión ideológica por medio de la sociedad que quiere, la lucha, ¿no?, entre los liberales, claro. y los... Quería comentar algo sobre el tema societario. Sí, claro. Ahora mismo tú, el programa yo soy el que lo gestiona, pero tú eres pues la fuente del conocimiento. Yo alertaría de dos problemas. Pues claro, lo de constituir una sociedad es muy bonito, ¿no? Porque dices, pues ya está. Soy empresario. Soy empresario y cuando paso del 23% de tipo de gravamen en renta, pues ya constituyo una sociedad. Cuidado, porque antes, hace unos años, se podían hacer cosas y no pasaba nada. Y ahora Hacienda, que tiene una capacidad de control absolutamente impresionante, pues ya combate con verdadera eficacia. ¿Tú ves a Hacienda como cosas, ¿no? un perro ladrador poco mordedor o lo ves como un dragón dormido? ¿Lo ves como la desolación del mar? Es un perro mordedor y poco ladrador. O sea, es más chin napolitano, ¿no? Sí, hombre. Y además de presa, que te coge y no te suelta, ¿no? No te suelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. La sociedad que tú crees tiene que retribuirte a ti. Es decir, tú tus gastos personales tienes que atenderlo con cantidades que tú cobres de la sociedad. Tú no puedes cargar tus gastos personales a la sociedad. Y tiene que estar retribuido a precios de mercado. A precios de mercado, porque son operaciones vinculadas. Entonces, esto es especialmente duro para los profesionales. Mira, si un profesional, por ejemplo tú, ¿no?, que tú eres un emprendedor profesional porque te dedicas a la finanza, el que sea consultor, o un médico, o un abogado, un dentista, constituye una sociedad. El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades le obliga a retribuir al socio, al dentista, persona física, al menos el 75% del beneficio. O sea que, aunque tú estás huyendo del IRPF, al final el impuesto sobre sociedades te vuelve a escupir en la cara al IRPF, ¿te entiendes? Claro. Porque es verdad que se queda el 25%. A menos de que tú te pongas, por ejemplo, como una especie de nómina. No. Es que la nómina tiene que ser al menos el 75% del beneficio. Vale. Por eso digo que hay que tener cuidado. Sí, que lo mismo te estás constituyendo una sociedad, estás absorbiendo los gastos de constitución de una sociedad y lo que te estás ahorrando son 4 duros. Efectivamente, que aunque tú te quieras librar del IRPF, el IRPF no te va a soltar. Te mira la nuca. Es como... se te agarra la espalda como una lapa y no te puedes escapar. Entonces, esto es para los profesionales,
O sea, que la sociedad tiene que pagarle como rendimiento de actividad económica al médico, al dentista, al abogado, al arquitecto, al ingeniero, al menos el 75%. O sea, que tampoco Sí, es que la al fin- panacea. No, lo que te estás ahorrando, lo que te estás diciendo principalmente es, te voy a dejar que te ahorre Un poquito. el 25% de lo que me debes a mí. El resto Sí. es cosa tuya. Efectivamente, un poquito te vas a ahorrar. Te vas a ahorrar el 25% del 25%. Sí, pero, si pero al no final vayas tú, a por pensar... ejemplo, tienes un volumen de facturación de esos 60.000 euros, una persona que Imagínate sea... que tú ganas... la sociedad tiene un beneficio de 100.000. Pues el 75.000 se lo tienes que volver a pagar al socio y vuelven al IRPF. Claro. A su tipo del 50%. O sea, que no te libras. ¿Mm? Sí, que realmente incluso estás pagando dos veces, porque estás pagando el impuesto. Bueno, social. no porque lo que le pagas al socio se lo deduce la sociedad Ah, vale. como gasto. Vale, ¿Mm? como gasto. ¿Eh? O sea, que no consigues huir plenamente del impuesto sobre la renta. Entonces, no hacer esta retribución del 75%, eso te llega un calmenta vitaminado. Eso Que puede- te echa a Claro. dormir. Bueno, ¿Mm? no te echa a dormir, te echa a llorar. Claro, no tenemos la sensación de que muchos profesionales de Brexit todos tienen problemas con Hacienda. Claro. En parte es esto, es por las operaciones vinculadas. Y no, y por el mal asesoramiento, ¿no? Porque al final tú, por ejemplo, la actividad, muchos asesores fiscales, no, tú constitúyete como sociedad, pues con la sociedad ya te quitas de No, problemas. Claro, no. Claro. Antes de principalmente saber de tú como trabajador a qué te vas a dedicar concretamente. Efectivamente, es muy importante, al constituir una sociedad es muy importante ver si es una actividad profesional, si es una actividad empresarial, plantearse el tema de las operaciones vinculadas, hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado cuando tú constituyes una sociedad es lo siguiente, es cargar a la sociedad gastos personales. Por ejemplo, el coche que yo uso para mi vida personal, la sociedad lo tiene en renting, ¿no? Y la sociedad se deduce eso. La casa en la que vivo realmente es de la sociedad, pero yo vivo ahí. En todo eso, cuando lo descubre Hacienda con una inspección, se considera retribución de fondos propios. Entonces se va a eliminar el gasto en el impuesto sobre sociedades y te lo van a meter en el impuesto sobre la renta. Entonces es muy importante separar las cuentas, es decir, que los gastos de mi vida personal sean previamente Claro, que retribuidos. el autónomo persona física, por ejemplo, sí tiene una flexibilidad como para enmascarar eso de alguna No, ahí da manera. igual, porque ahí se mezcla todo. Claro. Claro, ahí no pasa nada. En estos problemas de dos personas distintas, que tú a lo mejor no te das cuenta que son dos personas, pero la sociedad es como si fuese tu vecino. Sí, Pero sí, la sí, sociedad sí. tiene sus gastos y tú tienes los tuyos. Y tú tienes que cobrar para hacer frente a esos gastos. Esto al menos hay que saberlo, ¿eh? Porque también hay mucha gente que te dice, no, si yo esto lo sé, pero es que es rentable porque yo lo estoy haciendo durante 5 años y me cogen uno. Claro. Bueno, vale. Sí, bueno, pero tú dices lo de juntar los gastos y... Sí, para cargar gastos bueno, personales a la Es que sociedad. al final esto es rentable hasta que te llega. Claro. Eso es como como el que es fumador y dice, yo, si fumas te va a entrar cáncer. Dice, bueno, Bueno, pues a lo pero- mejor no. Eso. Y lo que he disfrutado fumándome un cigarrito. Claro, Mm. pues eso es, pero que al final no es lo que estamos hablando ni lo que se trata aquí. Entonces, como remate a esto, también hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que son las comunidades de bienes, para dar una pincelada. Al final necesitamos otros 4 horas de fiscalidad. Pues no, eso, 4 años, no, 4 horas, no, 4 años. Claro, si es que esto es inagotable. Mira, Antonio, yo te lo juro, esto es tan extenso que yo todos los días, menos de 3 horas no estudio. De verdad te lo digo, ¿eh? Todos los días está... Todos los días tengo, pero no es que esté estudiando cosas nuevas, es que o yo repaso, Sí, o se me bueno, olvida. o de casos, por ejemplo, que vamos a hacer nosotros después del tema de los sellos, pues al final son Eso cosas es, peculiares eso que... hay que mirar y cosas que salen, sentencias. Es decir, esto es una materia que hay que estar continuamente estudiando. Las comunidades de bienes. Vale, pero ¿Es una alternativa, por ejemplo, para la persona de cara a...? Porque yo, por ejemplo, buscando por internet, que es una figura que yo no conocía, para un emprendedor. dice, para un ¿no? emprendedor, por ejemplo, te la recomiendan como la guardería antes de ser empresario. Sí, eso era antes, Antonio. Es que las comunidades de bienes... A ver, antes sí se podían constituir comunidades de bienes con objeto mercantil, para una actividad económica. Ya tú no puedes constituir, tú vas a Hacienda, al censo, ¿no? Que es donde tendrías que inscribir una comunidad de bienes para, bueno, pues para tener una tienda o para desarrollar una actividad económica y te dicen no. Si quieres, algo parecido que es una sociedad civil. Una sociedad civil, sí, o sea,
comunidades de bienes con objeto mercantil ya no te dejan crearlas. Las que hay es porque se han creado antes, Vale. hace años. Lo que sí te pueden permitir es una sociedad civil, que es muy parecido a la comunidad de bienes, con objeto mercantil. Lo que pasa es que una sociedad civil con objeto mercantil tributan el impuesto sobre sociedades. Entonces, para eso, pues crea una mercantil, vamos, ya está, ¿no? Claro. Tampoco Es prácticamente lo mismo lo que es estamos prácticamente hablando. lo mismo. No es, antes Solo sí, que la sociedad civil, ante cualquier problema, sí va con el patrimonio de los socios por delante. eso es, además no te limitan la responsabilidad. Entonces, realmente, bueno, salvo que lo que estés buscando es sencillez de constitución de una sociedad civil, una sociedad civil se crea en una mañana, ¿no? Ujú. Tampoco tiene Tiene- grandes ventajas. ¿eh? Vale, entonces, ahora está tu tema. Llega tu momento en el que le quieres dar la mayor importancia. Tienes el último cuarto de hora para las deducciones. Ah, bueno, sí, yo le comentaba a Antonio antes de entrar. Digo, Antonio, tenemos que hablar de esto. Mira, es que yo no sé si hay muchos autónomos y oyendo, ¿no? Pero yo de verdad que tengo un dolor en el alma enorme porque es que hay una deducción en el impuesto sobre la renta que es que no se aplica. Y es buenísima. Y yo de verdad que no entiendo. Yo todas las mañanas me levanto pensando lo mismo, me acuesto por la noche Lloras diciendo, llorando. ¿por qué la gente no agarra esto? Mi mujer y mis hijos, ¿pero qué te pasa? ¿Otra vez con lo mismo, papá? Y yo, sí. No, en serio. Vamos a ver. Esta deducción se regula en el artículo 68.2b de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, se refiere a los autónomos. Los autónomos. Autónomos en estimación directa. Entonces, un autónomo en estimación directa que haya adquirido un bien de inversión, que eso es la cosa más normal del mundo, ¿no? Tú eres autónomo, Antonio, tú este año no te has comprado un ordenador, no te has comprado nada. Sí, claro. ¿Qué te has comprado? Teléfono. Un teléfono. Pues mira, los autónomos que hayan adquirido un bien de inversión, es decir, un bien que no lo han comprado para venderlo, sino que lo han comprado para usarlo, eso es un bien del inmovilizado, ¿no? Un bien de inversión, se pueden deducir de la cuota íntegra, lo simplifico un poco porque tampoco Sí. vamos a descender aquí los detalles, el 5%. Claro, que al final si tú, por ejemplo, lo más simple que puede ser como buscarte un teléfono, Sí, un teléfono o- de... O de un mil- ordenador. Imagínate que tú te compras un Sí, bueno, algo ordenador. que te cueste sobre 1.000 euros, tienes 50 euritos que te estás quitando... Claro. ¿verdad? Que quieres más, ¿no? Que sobre la cuota, si te sale a pagar por 50 euros es mejor que una donación incluso o una ONG. Y si hablamos de un local, ¿cómo Claro. se te queda el cuerpo? Y si yo te digo en vez de 1.000 euros porrilleros, te has gastado 300.000 euros, ¿qué? ¿Cómo? Claro, a comprar una nave, por ejemplo. Claro, una nave espacial para huir de... De las obligaciones tributarias. Has comprado una nave. Pues Pero estamos por eso un estamos coche, o hablando del incluso tipo, alguien que un se coche. dedique al campo, que esté, por ejemplo, en Sí. el tema agrícola, un tractor te puede costar 150.000 euros. Vea, 5%. Y no se aplica. Entonces, a ver, yo hago un llamamiento A todos esos autónomos a que todos están en esos la autónomos calle. y asesores fiscales, hombre, que revisen, ¿no? Que revisen, porque es una pena esta deducción, de verdad, ¿eh? ¿Crees que el mundo, esto es algo que yo veo en la calle, ¿crees que el mundo fiscal, por la cantidad de emprendedores que se dedican al mundo fiscal, está desactualizado? No. La gente, los asesores fiscales cada vez están más preparados. Es decir, hay mucha diferencia entre los asesores fiscales de la vieja Escuela y los sí, nuevos. Sí, los nuevos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hombre, hay mucho miedo. Hay mucho miedo a los asesores fiscales porque Hacienda es que es muy exigente, ¿no? Entonces, ante cosas nuevas, ante cosas que no están bien reguladas, lo que le pasa al artículo 68.2b es que no hay quien lo entienda, por eso no se aplica, ¿eh? Es decir, yo Sí, porque tú también lo puedes tener lo he derecho. tenido después de hartarme de estudiar, y entonces ya lo puedo explicar con claridad y con seguridad, pero que tú lees el artículo 68.2b y tú no lo entiendes, ¿eh? Porque te dice, te puede deducir el 5% de la parte de la base liquidable proporcional a la cantidad reinvertida, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces hay miedo, después también, hombre, el trabajo de un asesor es muy exigente en el sentido de que presentar toda la documentación que a los autónomos le exige Hacienda prácticamente te ocupa todo el día. Entonces muchas veces a los pobres lo urgente le hace perder de vista lo importante y no tienen tiempo para formar. Mira, yo en el máster, vamos, no pensaba, pero
me gusta mucho ver que hay asesores que vienen todos los años, que lo hacen todos los años, como el que va al gimnasio. ¿Y por qué? Pues porque se van reciclando. claro, es la está- forma de estudiar. Claro, Yo claro. Me Y obligo. de estar en la pomada. Y claro, y de estar al día y de... entonces, Pues claro, Pero- por ejemplo, la deducción por coche eléctrico dura solo este año. eso termina en 2024. Pero no solo lo que se aprueba. Porque, mira, Sí, afortunadamente... bueno, modificaciones o... Y cambios de criterio de la Dirección General de Tributos, del Tribunal Supremo, de Tribunales Económicos Administrativos. Es tremendo lo que hay que estudiar. Esta deducción, bueno, pues hay que aplicarla, hombre, pues está... Sí, como por ejemplo también la Está de... muy bien. ¿Cómo es la deducción de... La del... el 20% si eres autónomo de los 2 primeros años. Eso, por el inicio de actividad, ¿no? Claro. Las personas que se dan de alta como autónomos e inician una actividad, en los rendimientos de actividades económicas tienen una bonificación del 20% con un máximo de 20.000 euros, ¿no? Que no tiene... Pero ¿eso tiene que ver con que haya sido autónomo antes? Para que se considere de inicio de actividad, tú tienes que coger el día que te das de alta, ¿no? Ujú. El día que te das de alta en Hacienda, que es el día que tú presentas la declaración censal. Vamos a suponer que El 036. el 036 o el 037, que es el resumen. Vamos a suponer que se presenta hoy. ¿Hoy qué es? Yo estoy perdido. Hoy es 20 del 6 del 24. 20 de junio de 2024. Entonces yo tengo que decir 20 de junio de 2024. Miro hasta el 20 de junio de 2023. Yo he estado dado de alta como autónomo desarrollando una actividad por cuenta propia en este año. Sí, entonces no es inicio de actividad. No es inicio de actividad. O sea, que si por ejemplo fuera en 2022 sí te corresponde. Claro. Si tú estuviste dado de alta en 2022, se considera inicio de actividad porque estás Ha estado limpio. un año de vacío. Estás limpio en el año Guay. anterior. Y para los autónomos que son falsos autónomos, o sea, me refiero a un autónomo que está bien constituido y demás, pero solo le presta... que le mienta a los clientes, ¿no? A los estafadores. No, falso autónomo, sí. O sea, que solo le trabaja a un cliente en cuestión. Sí, la figura del falso autónomo, bueno, requiere una serie de requisitos. O bien tener un único cliente, por ejemplo, un único cliente, ¿quién puede tener? Pues imaginaos que yo trabajo como abogado para una empresa y cobro una minuta, ¿no? Y es mi única empresa. Me paga bien y ya está, es mi único cliente, ¿no? O soy comercial en una compañía de seguros. Mi cliente es la compañía de seguros. Tener un único cliente o bien ser trade. O bien ser trade. ¿Cómo vamos a decir? Nos quedan 2 minutos. ¿2 minutos para terminar? Pues... Bueno, pues si tú eres... Eso es lo que se llama falso autónomo, ¿no? Es decir, una persona que es autónomo pero en realidad es muy parecido a un trabajador por cuenta ajena. Pues tú que tienes un único cliente, pero entonces este es tu jefe, ¿no? Tú tan autónomo no eres, tú no eres autónomo ni nada. Tú eres un trabajador por cuenta ajena con contrato mercantil. Con mala suerte. Eso es. Entonces estas personas tienen una importante también bonificación en el impuesto sobre la renta, que como mínimo es 2.000 euros, como mínimo. Y en función ya de lo que gane, pues también hay unas cantidades adicionales, pero esta deducción también está muy bien. Mira, otra deducción. Un minuto nos queda, ¿no? Un micro- Mira. una sacada de la manga. A ver, por ejemplo, yo qué sé, mira, llega el verano. Esto como prueba de que hay muchísimas deducciones que Bueno, no también aplicamos. es muy interesante lo de que tu empresa te manda a trabajar al extranjero. Bueno, si eres trabajador por cuenta ajena, efectivamente, ahí puedes aplicar importantes. Si tú trabajas, cobras un sueldo en el extranjero y trabajas para una empresa extranjera o para el establecimiento permanente de una empresa española, tú tienes el sueldo exento, hasta 60.100 euros. Artículo 7p de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O lo que iba a decir, por ejemplo, llega autónomos y sociedades con terrazas de verano que... Esa es nueva. No, que va, pasa que la gente no lo aplica, que hay música en vivo. Imagínate que tú tienes un chiringuito en la playa y por las tardes, pues lleva allí un grupito con flamenquito. La gente no sabe que se puede deducir el 20% de lo que le paga a esta gente. Joder. Bueno, vamos terminando hoy en lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Manolo, lo vamos a tener que coger, lo vamos a abrazar, lo vamos a coger como colaborador para que se pase a darnos tus pinceladitas fiscales. Un programa para mirar al cielo, porque siempre hay tiempo para mirar al suelo.
Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute.